va a empezar otra vez esta generación de cristal que se ofende por todo y se asusta nada más porque alguien quiere poner una letra E en sus palabras inventadas. Y ahí andan diciendo que se rehúsan a respetar la manera en que las personas quieren ser llamadas. La verdad, a mí me causa muchísimo conflicto todo este debate del lenguaje incluyente y demás, porque sinceramente las personas que están defendiendo la gramática, defendiendo la RAE, defendiendo las formas de escribir y defendiendo el lenguaje de esta ideología nociva, realmente no quieren tener un debate honesto. No están de verdad intentando analizar cómo muta el lenguaje o hasta qué punto podemos llegar a un consenso para que la forma de comunicarnos cambie. Eso realmente no les importa. Lo único que quieren es racionalizar su discriminación y su odio hacia las personas no binarias y lo hacen de la forma más chafa posible, intentando defender la forma correcta de escribir. Como si hubiera una forma correcta de escribir que no estuviera sujeta a la educación y a los privilegios que tiene una persona para seguir leyendo, replicando y aprendiendo formas correctas de escribir. ¿Yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Cómo es? Kiko y yo. No importa que se le trate de decir a estas personas que las reglas gramaticales son en realidad consensos o acuerdos a los que se llegaron para facilitar la comunicación, que están sujetos a cambios con el tiempo o que incluso cambian dependiendo del lugar, los grupos sociales o los grupos de personas en los que uno se encuentre en el tiempo, y que esas formas de comunicación son válidas aunque las instituciones se tarden en reconocerlas. A estas personas no les interesa eso. Si les dices eso, estas personas lo que van a contestar es que pues a los expertos no tienen por qué sucumbir a los berrinches de personas. La gente puede creer ser lo que quiera ser, pero el lenguaje es uno solo y hay solo una forma de escribirlo. Piensa cada palabra antes de hablar. Pero pues no, Alfredo, discúlpame, Alfredo. Estás mal, Alfredo. Las personas binarias, transexuales e intersexuales no son creencias, no son Santa Claus, son realidades. Y el lenguaje no las está representando como está ahorita, Alfredo. Alfredo, cálmate, por favor. Y tampoco les puedes decir realmente que el lenguaje incluyente no se limita a los pronombres, sino que también invita al uso de formas gramaticales neutras ya aceptadas en el español. O sea, en lugar de decir los que quieren formar parte de tal cosa, se puede decir quienes quieren formar parte de tal cosa, o en lugar de decir los indígenas, pueden decir la población indígena, la comunidad indígena. Vaya, incluso el lenguaje incluyente considera una forma de avance significativo el hecho de que nosotros desdoblemos las palabras. En lugar de decir compañeros, poner compañeras y compañeros. Compañeras, compañeros, compañeres. O sea, literalmente eso es algo que hacía Fox en el 2000. Pero realmente las personas en contra del lenguaje incluyente no saben eso. Lo único que quieren es quejarse de los pronombres. Y entonces empiezan a decir que es una imposición de una ideología súper nociva, pero que se luchará hasta el último aliento contra eso, porque lo que más importa es la libertad. Y prefiero morir de pie a vivir 100 años arrodillado y no sé qué más. Oye, tranquilo. Vieje. Y o sea, Enrique, para que hubiera esta imposición ideológica a la que le tienes tanto miedo, en primer lugar se necesitaría que hubiera personas en puestos de poder clave que tuvieran injerencia en instituciones que pudieran establecer reglas sobre cómo nos vamos a comunicar específicamente o cómo le vamos a enseñar a las nuevas generaciones el lenguaje. Y para que hubiera una imposición ideológica, estas reglas tendrían que responder a los intereses o ideologías políticas de las personas en el poder. ¡Ah, no, espera! Si está pasando, tienes mucha razón, Enrique. Esta noticia se me hizo súper graciosa porque el periódico escribió diputade en el título y el diputado obviamente fue a su cuenta de Twitter a decir no soy diputade, soy diputado y bla bla bla. Y pues, ¿verdad que sí molesta que confundan los pronombres y te llamen de una forma en la que no te gusta que te llamen, Carlos? ¿Habéis escuchado eso? Me llama la Carlos. y se refieren a mí en todo el vídeo en N.
Estas personas lo único que quieren hacer es discriminar y quejarse de las cosas nuevas. Punto. Así de sencillo. No les importa el lenguaje, no les importa absolutamente nada más. Pero sus procesos mentales para tratar de racionalizar esta discriminación y este odio van tan lejos que terminan arrastrando a la discusión a otros grupos vulnerables y empiezan a decir cosas como: ay, o sea, pero si de verdad quieres ser incluyentes, ¿por qué no aprendemos braille? Entonces, ¿qué pasa con el braille? Estoy muy de acuerdo, Marifer. Entonces, seguramente tú estás muy interesada en querer hablar sobre por qué el uso del lenguaje braille está cayendo en desuso, no nada más en México, sino en todo el mundo por los avances tecnológicos, ¿verdad? Sí te importa mucho eso, ¿verdad? Ya tienes tu máquina Perkins, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta una máquina Perkins? ¿Sabes que muchas personas en México no pueden pagar una máquina Perkins? ¿Qué es una máquina Perkins, Marifer? I want to lose 3 pounds. Y bueno, si ya estamos en esto, Marifer, y ya quieres hablar de otros grupos vulnerables, ¿qué opinas de que el 40% de las personas intersexuales en México recibieron una cirugía relacionada con sus características sexuales sin su consentimiento y muy probablemente en una etapa súper temprana de su infancia, Marifer? ¿Qué opinas de eso, Marifer? It's so mean, Mr. Duvall. Neta, dejen de utilizar a grupos marginados que ustedes han discriminado y van a seguir discriminando para discriminar a otros grupos marginados. El debate por el lenguaje incluyente simplemente no es honesto. Y muchas de las críticas también dicen que no les gusta el uso de la X o de la E por el peso político que trae o la ideología política que trae. Y estoy muy de acuerdo. Claro que el uso del lenguaje incluyente tiene tintes políticos bastante importantes. Pero pues no me vengan a decir que el lenguaje no es político y que no ha sido una herramienta de verdadera movilización social y que muchísimas de las revoluciones como nosotros las conocemos y como nosotros las admiramos han empezado precisamente desde el lenguaje. Ahora me van a decir que la idea de democracia no empezó primero con todos los manifiestos y estudios filosóficos que hicieron grandes pensadores, o que la decisión de mantener la X en muchísimas palabras en el idioma español mexicano no responde a una decisión política de tratar de recuperar un poco nuestras raíces prehispánicas. Todo es política, gente. Todo es política. Colosio. Ya lo maté yo. Pero lo que más coraje me da de este debate y lo que más coraje me da de todas estas personas que están súper en contra del lenguaje incluyente y diciendo que solo las formas válidas de hablar y que la RAE tiene razón y que la gramática y que los expertos y que demás, es que estamos desviando la atención de lo que realmente importa, y es entender por qué se está empujando el lenguaje incluyente en primer lugar. ¡Empujen! ¡Empujen! ¿Por qué es importante que existan y se utilicen estas palabras? Bueno, podríamos decir que es porque entonces se van a incluir en el lenguaje. ¿Y por qué importa que se incluyan en el lenguaje? No sé. ¿Por qué es tan importante el lenguaje? ¿Por qué Le Compañere se puso a llorar cuando no le dijeron bien su pronombre en ese video viral? No soy tu compañera, soy tu compañere. ¿Por qué Alfredo está tan enojado de que no se respeten las formas de escribir gramaticalmente y los expertos? ¿Por qué? No sé. Yo tengo algunas ideas para responder esta pregunta, pero la única manera en la que se me ocurre para hacerlo es haciendo lo mismo que hago todas las noches: hablar de películas, series y arte. Una de las razones por las que es tan importante el lenguaje es precisamente porque nos permite comunicarnos y nos permite crear arte. Y obviamente el lenguaje es tan importante que ha habido obras de arte centradas específicamente en analizar su importancia. Obras como la de 1984 de George Orwell, una historia distópica que por alguna extraña razón las personas que discriminan y que están súper en contra del lenguaje incluyente y bla... ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? ¡Cállese, señora! Es una de las obras literarias que más analiza a profundidad la importancia del lenguaje
y por qué es tan horrible que sistemas totalitaristas intenten controlarlo. Y quiero hablar de 1984 primero, porque sí he visto muchas personas en medio del debate del lenguaje incluyente decir cosas como ¡ay, es que la situación ya se está poniendo como el 1984 de George Orwell! ¡Vio el futuro! ¡Nos quieren imponer el lenguaje! ¡El gran hermano viene por nosotros! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Cállese, señora! Y pues a ver, en primer lugar, George Orwell sacó la idea de 1984 del gran hermano y de la policía del pensamiento precisamente en las épocas en las que trabajó como promotor de propaganda inglesa en India, cuando India era colonia de Gran Bretaña. Y aparte, entienden muy mal lo que intentaba decir George Orwell. Orwell decía que el totalitarismo y el lenguaje estaban sumamente interconectados. Y eso porque las autocracias tenían un interés bastante especial en acaparar palabras o conceptos para modificarlas y entonces significaran otra cosa diferente. Y de esta manera también poder modificar la manera en la que se veían ciertos eventos o ciertos hechos. Es algo que hizo mucho la Alemania nazi durante el régimen de Hitler, por ejemplo. Pero lo que Orwell pensó de todo esto es que si las formas de pensar, las ideologías de un autócrata en este caso, pueden afectar el lenguaje, entonces el lenguaje también puede afectar la forma en la que nosotros pensamos. Y justo de eso se trata el Newspeak, la lengua que utilizan en 1984. Newspeak. El Newspeak es impuesto por el gran hermano y lo que hace es conjuntar palabras y conceptos en una sola para reducir entonces el significado de las palabras y entonces limitar el lenguaje que podía ser utilizado no nada más en los puestos de periódicos o en las noticias, sino en la forma en la que se comunicaban las personas de a pie en su día a día. We are trained as spies to follow people silently. Why were you following me? We are told to follow anyone who behaves suspiciously. Y una de las conclusiones a las que llega Winston, el protagonista de la historia, es que si se sigue usando el Newspeak, se van a reducir todas las ideas y palabras y pensamientos a un absurdo, al grado en que la gente no va a poder quejarse, no va a poder determinar qué es lo que está mal, no va a poder rebelarse, simplemente porque no van a poder articular lo que está mal, no van a poder pensar en lo que está mal. Spies have trained children to put loyalty to the party first, without any consideration for their parents. Y pues ahí ya entra un contraste bastante claro con la idea del lenguaje incluyente, Alfredo. Es exactamente lo contrario. Aquí no se busca reducir palabras ni ofuscar definiciones para que no se entiendan bien ideas o conceptos. Lo que se busca es justamente ampliar el lenguaje para que le demos visibilidad a otras personas y a otras realidades. Además de que el Newspeak se trataba por completo del control. Lo que se quería era controlar la mente de las personas bajo ese régimen. Lo que quiere el lenguaje incluyente justamente es romper estas barreras de control que nos impone la gramática y la sintaxis para darle cabida a otras personas y que nosotros empecemos a pensar las realidades y las identidades de género de otra gente de manera diferente. Si ya vas a usar obras literarias para defender tus argumentos estúpidos, por lo menos termina de leerlas o entiéndelas bien, Alfredo. El libro está al revés, ¿lo viste? Finge que lee un libro. Yo ser muy listo. Lo que dice George Orwell sobre el Newspeak y las palabras me parece sumamente importante porque ahí estamos viendo exactamente cuál es una de las grandes importancias del lenguaje. Y es que para Orwell el lenguaje era vital para que pudiéramos entender el mundo, pensarlo y pensar nuevas formas en las que puede ser el mundo. George Orwell dice que sin lenguaje simplemente no se puede entender ni articular absolutamente nada. Y si no se puede entender ni articular nada, ¿de verdad existe? Buena pregunta, hermane. Buena pregunta. El lenguaje es lo que abre nuestra mente a todo un universo de posibilidades. O eso es básicamente lo que decía Ursula K. Le Guin, una de mis escritoras favoritas. Por favor, de verdad, si tienen tiempo, lean los cuentos de Terramar. Es una de las mejores historias de fantasía jamás hechas. También es de un mago que va a una escuela de magia, pero es perfecta. Esa historia es perfecta. Leanla, de verdad, léanla. Está bien.
Ella decía que las palabras tenían poder porque eran las palabras lo que hacía a las cosas reales. Y de hecho, en la historia de los cuentos de Terramar, el mago principal aprende justamente a utilizar bien las palabras y en los momentos específicos en los que de verdad se necesitan. Porque en ese universo, las palabras cumplían la voluntad de las personas que las decían. Las palabras literalmente contenían todo el poder del universo, porque sin ellas simplemente no se podría ejercer ese poder. ¡Ábrete, Sésamo! Hice todo lo que podía. Las palabras son las que descubrían los secretos más profundos de la realidad y de las personas. Las palabras eran lo que hacía real las cosas. Y ella decía que este poder venía de que cuando las palabras se juntan en un lenguaje y se utilizan para contar una historia, automáticamente las personas que están escuchando o leyendo esa historia se la están imaginando. Y entonces esas palabras ya están creando mundos completamente nuevos. Pero no nada más para que nos imaginemos a dragones y a magos teniendo superaventuras, sino que las palabras y el lenguaje eran lo que nos permitía pensar cómo debía ser el mundo y entonces empezar a articular cómo podríamos cambiarlo para mejorarlo. Las palabras de Ursula Le Guin fueron tan poderosas que uno de sus libros, The Left Hand of Darkness, la mano izquierda de la oscuridad, es una historia de ciencia ficción en donde las personas pueden cambiar de género a voluntad. También es muy buena, también deberían leerla, aunque esa es un poco más densa que los cuentos de Terramar, pero de verdad es buenísima, de verdad que buena es Ursula Le Guin, pero es muy buena Ursula Le Guin. Y yo a ti, ciudadano promedio. Pero el caso es que este cuento en particular cambió por completo la visión que tenía otro autor súper reconocido, súper famoso, que también amo y adoro con todo mi ser y que también tienen que conocer, por favor. Es pero tan bueno, Neil Gaiman. A glorious science fiction novel set in a world in which people change gender. And when you're English and you're 12 going on 13, the idea that gender could be fluid, a king could have a baby, that it's not what you thought it was, opens your head, it peels it, it changes it. ¡Oh, lo amo tanto! No lo puedo creer, lo amo tanto. Pero la importancia del lenguaje no se limita nada más a las historias escritas o a las historias que leemos o que escuchamos. El lenguaje es también parte primordial de otro tipo de arte como el cine. Y en el cine también ha habido varios ejemplos sobre la importancia del lenguaje. Tomemos El Aro, por ejemplo, una película que aparentemente solo trata de una niña muerta enojada que busca asesinar a todas las personas que ven su video. Pero en realidad no buscaba asesinar por asesinar. Mataba a las personas que veían su video y no lo compartían. 7 días. Ella lo que quería era que su historia se supiera, que supiéramos los abusos que sufrió y que no la olvidáramos. Y la forma en la que lo encontró fue hacer un video súper ambiguo de arte como postmoderno. O sea, pudo haber sido un video más sencillo en donde salía a la cámara a decir: hey, personas, me trataron horrible aquí, ya estoy muerta, por favor ayúdenme a encontrar la paz compartiendo mi historia, Pero pues, o sea, no sé cómo funcionan los fantasmas. No sé, era una niña muy artística, estaba súper adelantada a su época y pues le salió eso y la gente no lo entendió muy bien. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. ¡Va! Lo mismo pasa en películas como Candyman, que ahorita si quieren ya pueden ir a ver el reboot, secuela espiritual dirigida por Nia Da Costa y producida por Jordan Peele. Pero en la película de los 90, el fantasma Candyman necesita que repitan su nombre 3 veces para hacerse presente. Y en la historia muy pronto conocemos que él en realidad fue una persona afroamericana que fue asesinada de una manera horrible porque se enamoró de una mujer blanca. Y entonces, como intentaron ocultar su historia y las personas que lo asesinaron terminaron completamente impunes, él decide regresar y tomar venganza. Vas a ser mi víctima.
Pero ya después la historia se va metiendo cada vez más y más en cómo la supremacía blanca se dedica justamente a oscurecer las historias y las experiencias de la gente afrodescendiente. Y la protagonista, que es una mujer blanca, se da cuenta de que en realidad Candyman regresa como una forma para hacerle recordar a todo el mundo los abusos que han sufrido las personas afrodescendientes y que siguen sufriendo. Moriremos juntos frente a sus ojos y les daremos un recuerdo que los obsesione. En la película nueva, de hecho, el mensaje es como muchísimo más repetitivo, es exactamente el mismo y es la misma idea. Pero el punto de nuevo regresa a que se necesitan las palabras para crear un lenguaje que puedan contar las historias de estas personas, aunque otros grupos de poder quieran ignorarlas y quieran borrar por completo su pasado. Oye, viejo, eso no está bien. Literal, la película, la palabra Candyman no solo hace real al fantasma vengador, hace real todas las historias de todas las personas que han sufrido racismo y violencia. Soy la inscripción en la pared, el susurro en la habitación de cristal. Sin esas cosas soy nada. Pero la importancia del lenguaje no la encontramos nada más en ejemplos de terror para decir Bloody Mary 3 veces y demás. Hay películas como la de Sueño en otro idioma, una película bellísima, es también muy buena, se la recomiendo tanto, está en Amazon Prime Video en estos momentos. ¡Vientos! Que justamente trata sobre un dude que va a intentar recuperar el lenguaje Seacrill, una lengua que está a punto de extinguirse por completo porque las únicas dos personas que lo hablan ya están muy viejitas. Tranquilo, Danza. La cosa es que estas dos personas son en realidad dos hombres que no se hablan y aparentemente se odian a muerte. Pero la verdad es que de jóvenes eran amantes y se querían muchísimo. Me parece una película muy interesante porque creo que plantea cómo el lenguaje crea recuerdos y crea narrativas que no necesariamente son ciertas. Y por eso hace que uno de los hombres involucrados en esta pareja, que la verdad está muy bonita, y se llama Isauro, es un hombre que nunca aprendió a hablar realmente el español, solamente sabe hablar Seacrill, y como es una lengua que ya nadie habla, en su mismo pueblo lo conocen como el indio loco. ¡Niños! ¡No le digan así! Y hacen un contraste bien interesante con Evaristo, su novio, un hombre que habla tanto Seacrill como español. Se me hace bonito porque en la película el Seacrill es el idioma en el que ellos se aman, es el idioma en el que pueden ser ellos, el idioma en el que le dan rienda suelta a sus verdaderas identidades y a su amor. Y el español solo funciona como forma de control. O sea, por ejemplo, ellos eran muy felices hasta el día en que Evaristo va a una misa en español y le meten la idea de que las cosas pecaminosas que hace están mal y se va a ir al infierno porque Dios jamás lo va a perdonar. Pero ese pecador es un tonto, porque Dios lo ve todo. Para Él no hay secretos. Y eso le afecta tanto, o sea, le da tanto miedo que decide crearse una mentira, decirle a su novia, o bueno, a una tipa que también quería con él, que en realidad Isauro fue el que lo obligó a hacer todas esas cosas pecaminosas, que él no quería hacerlo, bla. Y luego, cuando eran grandes, solamente contaban que Isauro también quería con su esposa y por eso se odiaban a muerte. Pero esas son las historias que se cuentan utilizando el idioma español. No hay forma de conocer la verdad de Isauro porque Isauro solo habla Seacrill. Esa escena se me hizo súper fuerte porque de verdad me puso a pensar cuántas historias similares se perdieron y jamás van a regresar por la imposición del lenguaje español que trajeron los colonizadores aquí. Colonizadores que también nos impusieron la religión y también nos impusieron estas ideas de pecado y temor a Dios. O sea, literal, Isauro no le tiene miedo a Dios, no ve como algo malo o pecaminoso sus sentimientos por Evaristo. De hecho, todavía cuando son viejitos, él sigue queriendo a Evaristo porque habla Seacrill. Él nunca entendió en español todas esas cosas que decía el padre. Nunca aprendió a tener miedo de Dios porque en su lenguaje no le enseñaron a tenerle miedo a Dios.
Y de hecho no es hasta que Evaristo vuelve a hablar Sigrid con Isauro que de nuevo se vuelven reales sus problemas y se vuelve real la forma de enfrentarlos. Se vuelve tan real que entran en crisis súper fuertes. Pero pues también no es hasta que vuelve a utilizar el Sigrid que vuelve a reconocer cuál es su verdadera identidad, que vuelve a ser honesto consigo mismo y con sus sentimientos. Y la verdad, por eso está muy bonito el final de la película, en donde por fin acepta que quiere a Isauro y se lo dice en Sigrid. Emanem. Bensivandias mineria. Adendinayel Geditrich. En las 3 películas que les acabo de contar, la moraleja es que el lenguaje es importante porque hace realidad historias o situaciones que no lo serían de no ser porque existen las palabras que lo vuelven real. Y esa es verdaderamente la razón por la que las personas se niegan a aceptar el lenguaje incluyente, porque entonces harían realidad a las personas no binarias, harían realidad a las personas transexuales, harían realidad a las personas intersexuales, harían realidad a todas esas personas que no se conforman con el género que la sociedad les dice que deben tener. Y como el lenguaje también nos ayuda a estructurar nuestras ideas y a entender el mundo que vemos, literalmente el lenguaje incluyente confronta todas sus estructuras de pensamiento, confronta toda la forma que tienen para entender el mundo y les dice que hay cosas que han estado viendo de manera errónea toda su vida. ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Pero pues estas personas son reales y es hora de que también las empecemos a reconocer como tal, le duela a quien le duela. Además, ¿cómo? Lo único que tienen que hacer es preguntarle a una persona, hey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo quieres que me refiera a ti? Y fin, se acabó. Todos hacemos eso. Todas las personas que tenemos apodos hacemos eso en primer lugar. De hecho, hay un montón de gente que se ofende si no le dices, oh, mi licenciado, oh, doctor, Si están tan defendiendo esos títulos nobiliarios que no importa nada, entonces nada más díganle a la persona como se quiere decir y fin. Jesus Christ, dejen de ofenderse por todo. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Así que ya saben, la próxima vez que una persona llegue a decir que el lenguaje incluyente no sirve porque los expertos y la RAE y la gramática y demás, díganle que no y utilicen todo el poder de las palabras para sacar a la realidad lo que de verdad son estas personas, unos discriminadores. Y de paso los molestan porque seguramente no van a utilizar los pronombres con los que a esas personas les gusta ser llamadas. ¡Muy bien, premio doble! Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Ustedes cuéntenme qué opinan de este tema. ¿Les gusta? ¿No les gusta este tema? Es un tema muy escabroso. Pero de todas maneras opinen. Yo leo todos sus comentarios, los leo absolutamente todos. Y si les gusta cómo uso las palabras en el lenguaje para comunicar cosas, les recuerdo que pueden escuchar también nuestro podcast de Go Damn, en donde vamos a hablar de Shang-Chi y de otras cositas por ahí. Y también vamos a tener un en vivo en Canal Damn, donde vamos a hablar con profundidad de Shang-Chi, lo que nos gustó, no nos gustó, más a fondo, con Peruvian Fanboy. Entonces va a estar buena la discusión. Muchas gracias otra vez por ver mis videos. Una enorme, muy buena forma de apoyarme, si es que lo quieren hacer, es poniendo ese botón de suscribirse, dar a la campanita, ponerle like a este video y compartirlo con quien más confianza le tengan. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y nos vemos la próxima.